Querido, encontré una nevera nueva por $25,000. Esas fueron las palabras que escuché salir de la boca de mi nuera Roberta aquella tarde. Estaba sentada en el sofá de mi propia sala, con un catálogo brillante en las manos, mostrándoselo a mi hijo Octavio como si fuera el descubrimiento del siglo. Sonreía con esa sonrisa que yo ya conocía bien. Esa sonrisa que aparecía cada vez que quería algo caro. Cada vez que necesitaba convencerlo de gastar dinero que no tenían. Mi hijo asintió. Asintió con la cabeza como un niño obediente. Como si $25,000 fueran 25 centavos. Como si ese dinero cayera del cielo. Como si no fuera el dinero de su madre el que estaban planeando gastar. Yo estaba en la cocina preparando café. Podía verlos desde ahí. Podía escuchar cada palabra. Roberta seguía hablando, emocionada, señalando las fotos del catálogo. Hablaba de funciones inteligentes, de diseño europeo, de tecnología de punta. Y yo solo pensaba en cuántas horas de trabajo representaban esos $25,000. Cuántos tamales. Cuántas costuras. Cuántas rodillas hinchadas fregando pisos ajenos. Entonces vi cómo Octavio metió la mano en mi bolso. Mi bolso que estaba colgado en la silla del comedor. Lo hizo sin pedir permiso. Sin siquiera mirar hacia donde yo estaba. Como si ese bolso fuera suyo. Como si todo lo mío fuera de él. Pero no encontró lo que buscaba. En lugar de mi tarjeta, sacó unos documentos doblados. Los abrió despacio. Y en ese momento, vi cómo su rostro cambiaba. Se puso pálido. Blanco como la cera. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Miró a Roberta con los ojos muy abiertos y le dijo con voz quebrada. Amor, aquí está escrito que el apartamento todavía está a nombre de mi mamá. El silencio que siguió fue pesado. Roberta dejó de sonreír. Le arrebató los papeles de las manos y los leyó rápidamente. Su expresión cambió también. De la emoción pasó a la confusión. Y de la confusión pasó a algo que yo conocía muy bien. Decepción. Frustración. Enojo. Yo seguí preparando el café como si nada. Como si no hubiera escuchado. Como si no hubiera visto. Pero por dentro, algo se había roto. Algo que llevaba años agrietándose finalmente se partió en dos. Esa noche, desperté a las 3 de la madrugada. No fue por una pesadilla. Fue porque escuché voces. Voces que venían de la sala. Voces que susurraban. Voces que hablaban de mí como si yo no existiera. Me quedé quieta en mi cama. No encendí la luz. No hice ruido. Solo escuché. Escuché cada palabra que salía de la boca de mi hijo y de mi nuera. Cada plan que estaban tramando. Cada mentira que estaban construyendo. Roberta hablaba rápido. Decía que yo tenía mucho dinero guardado. Que lo había visto en mis estados de cuenta. Que era dinero que yo no usaba. Que estaba ahí sin ningún propósito. Que ellos lo necesitaban más que yo. Que tenían deudas. Que tenían planes. Que tenían una vida por delante. Octavio la escuchaba en silencio. Yo esperaba que dijera algo. Que la detuviera. Que dijera que eso estaba mal. Que yo era su madre. Que ese dinero era mío. Que lo había ganado con mi propio esfuerzo. Pero no dijo nada de eso. Dijo que sí. Dijo que era verdad. Dijo que yo tenía demasiado dinero para una mujer de mi edad. Que ya no lo necesitaba. Que ya no tenía gastos grandes. Que era mejor que ellos lo administraran. Que era por mi bien. Por mi bien. Esas dos palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Porque revelaban algo que yo no quería aceptar. Que mi hijo ya no me veía como su madre. Me veía como un obstáculo. Como alguien que estaba en el camino de sus planes. Como alguien de quien había que aprovecharse antes de que fuera demasiado tarde. Roberta siguió hablando. Dijo que mañana mismo intentarían de nuevo. Que buscarían mi tarjeta. Que irían al banco. Que sacarían lo que necesitaran. Que después me convencerían de que había sido mi idea. Que yo estaba vieja y olvidadiza. Que ni siquiera me daría cuenta. Escuché pasos. Se alejaban hacia su habitación. Y yo me quedé ahí, sola en la oscuridad, con el corazón acelerado y la mente más despierta que nunca. Pensé en todo. En cada sacrificio.
en cada noche sin dormir, en cada plato de comida que yo no probé para que mi hijo comiera, en cada dólar que ahorré negándome a mí misma para que él tuviera lo que necesitaba, en cada sueño que dejé ir para que él pudiera perseguir los suyos. Y ahora estaba ahí, en mi propia casa, planeando robarme, planeando engañarme, planeando tratarme como si yo fuera una tonta que no se daría cuenta de nada. Pero algo pasó en ese momento, algo que yo misma no esperaba. No sentí ganas de llorar, no sentí ganas de gritar, no sentí ganas de confrontarlos. Sentí otra cosa, sentí claridad, sentí determinación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que había llegado el momento de dejar de ser la madre que da todo y no recibe nada. Había llegado el momento de ser Griselda Muñiz, la mujer que levantó un hogar sola, la mujer que sobrevivió a la pobreza, la mujer que nunca se rindió ante nada ni ante nadie. Y si mi propio hijo creía que podía engañarme, estaba a punto de recibir la lección más importante de su vida. Cerré los ojos y sonreí en la oscuridad, porque yo sabía algo que ellos no sabían. Que una mujer de 64 años no es débil, es sabia. Y esa sabiduría puede ser más poderosa que cualquier plan. Mañana sería otro día. Un día en el que yo no iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser quien escribiera el final. Y ese final no iba a ser el que ellos esperaban. Los días anteriores a esa noche habían sido extraños. Ahora que lo pensaba con claridad, todo tenía sentido. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa forzada. Todo había sido parte de un plan que yo no quería ver. Porque cuando amas a alguien, especialmente cuando es tu hijo, prefieres creer en lo mejor. Prefieres ignorar las señales. Prefieres pensar que estás imaginando cosas. Pero yo no estaba imaginando nada. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Octavio y Roberta se mudaron conmigo. Dijeron que era temporal, que estaban pasando por dificultades económicas, que necesitaban ahorrar para comprar su propia casa, que solo sería por unos meses. Yo les abrí las puertas sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo, era mi sangre, y una madre siempre tiene espacio para su hijo. Al principio todo parecía normal. Roberta me ayudaba con la comida. Octavio arreglaba cosas de la casa que yo no podía arreglar sola. Cenábamos juntos. Veíamos televisión juntos. Yo me sentía acompañada después de tantos años de soledad. Después de que mi esposo muriera, esta casa se había vuelto demasiado silenciosa, demasiado vacía. Tenerlos aquí me hacía sentir viva otra vez. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Las preguntas comenzaron. Preguntas que al principio parecían inocentes, casuales, pero que con el tiempo se volvieron cada vez más específicas, cada vez más insistentes. Roberta fue la primera. Un día estábamos tomando café en la cocina y ella me preguntó si yo tenía ahorros. Le dije que sí, que había trabajado toda mi vida y que había logrado guardar algo. Ella sonrió y me dijo que qué bueno, que era importante tener seguridad a mi edad, que muchas mujeres mayores no tenían esa suerte. Después me preguntó dónde guardaba ese dinero. Le dije que en el banco. Ella asintió y me preguntó si tenía todo en una sola cuenta o si lo había dividido. Le dije que tenía una cuenta de ahorros donde guardaba la mayor parte. Ella volvió a sonreír y me dijo que era muy inteligente de mi parte, que yo era una mujer precavida. En ese momento no pensé nada malo. Pensé que solo estaba haciendo conversación, que solo tenía curiosidad. Pero ahora, recordando esa conversación, me daba cuenta de que había sido el primer paso. La primera piedra de un camino que me llevaría directamente a esa madrugada en la que los escuché planear robarme. Días después, Octavio también empezó con las preguntas. Me preguntó cuánto dinero tenía aproximadamente. Le dije que no era asunto suyo. Se rió y me dijo que solo quería saber si yo estaba bien, si tenía suficiente para vivir cómodamente, si necesitaba ayuda con algo. Le dije que estaba perfectamente bien, que había trabajado duro toda mi vida precisamente para no depender de nadie en mi vejez. Él se quedó callado, pero vi algo en sus ojos, algo que no me gustó, una sombra, una inquietud.
Algo que no debería estar ahí cuando un hijo mira a su madre. Las semanas pasaron y el comportamiento de ambos se volvió más extraño. Roberta comenzó a ser demasiado amable, demasiado atenta. Me traía té sin que yo lo pidiera. Me preguntaba cómo había dormido. Me decía que me veía cansada, que debería descansar más, que ella se encargaría de todo en la casa. Al principio me gustó. Pensé que finalmente estaba aprendiendo a quererme, que finalmente estaba valorando todo lo que yo había hecho por ellos. Pero después empecé a notar algo, que su amabilidad siempre venía acompañada de preguntas. Preguntas sobre mi salud, sobre mi memoria, sobre si yo olvidaba cosas, sobre si me sentía confundida a veces. Un día me dijo que su tía había empezado con olvidos a mi edad, que después le habían diagnosticado demencia, que era importante estar atenta a las señales. Yo le dije que mi memoria estaba perfecta, que no olvidaba nada, que sabía exactamente dónde estaba cada cosa y cuánto dinero tenía en el banco. Ella sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Octavio también cambió su forma de hablarme. Comenzó a tratarme como si yo fuera frágil, como si fuera tonta. Me explicaba cosas simples como si yo no pudiera entenderlas. Me hablaba despacio. Me repetía las cosas 2 veces. Y cuando yo le decía que había entendido perfectamente la primera vez, él se reía y me decía que solo quería asegurarse. Un día los escuché hablando en su cuarto. Yo pasaba por el pasillo y la puerta estaba entreabierta. Roberta le decía a Octavio que yo tenía mucho dinero guardado y que no lo estaba usando para nada, que ese dinero podría estar ayudándolos a ellos, que yo ya estaba vieja y que no necesitaba tanto, que cuando yo muriera, ese dinero iba a ser de Octavio de todas formas. Entonces, ¿por qué no usarlo ahora que ellos lo necesitaban? Octavio no dijo que no. No la detuvo. No defendió a su madre. Solo dijo que tenían que pensarlo bien. Que no podían simplemente tomar mi dinero. Que yo me daría cuenta. Roberta se rió y le dijo que yo no me daría cuenta de nada si lo hacían bien. Que solo tenían que ser inteligentes. Que solo tenían que esperar el momento correcto. Me alejé de esa puerta con el corazón pesado. Pero todavía no quería creerlo. Todavía quería pensar que había escuchado mal. Que estaban hablando de otra cosa. Que mi hijo nunca sería capaz de algo así. Pero las señales seguían apareciendo. Una tarde encontré a Roberta revisando mis papeles en mi habitación. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se sobresaltó y me dijo que estaba buscando una receta que yo le había prometido. Le dije que mis recetas estaban en la cocina, no en mi cuarto. Ella se rió nerviosa y salió rápidamente. Otra noche, Octavio me preguntó si yo había hecho testamento. Le pregunté por qué quería saber eso. Me dijo que solo era curiosidad, que quería saber si yo tenía todo en orden. Le dije que mis asuntos estaban perfectamente en orden y que no era algo de lo que tuviéramos que hablar ahora. Él insistió. Me dijo que era importante, que yo debería compartir esa información con él, que él era mi único hijo y tenía derecho a saber. Derecho a saber. Esas palabras me sonaron como una alarma, porque no preguntaba desde el amor. Preguntaba desde el interés. No le preocupaba mi bienestar. Le preocupaba mi herencia. Los días seguían pasando y yo me sentía cada vez más incómoda en mi propia casa. Sentía que me vigilaban, que esperaban algo, que planeaban algo. Pero todavía no sabía exactamente qué. Hasta aquella tarde de la nevera. Aquella tarde en que Roberta sacó ese catálogo ridículo y habló de $25,000 como si nada. Aquella tarde en que mi hijo metió la mano en mi bolso sin permiso. Aquella tarde en que encontró los documentos del apartamento y se dio cuenta de que todavía estaba a mi nombre. Y aquella madrugada en que los escuché planeando robarme. Ahora todo tenía sentido. Cada pregunta, cada gesto, cada sonrisa falsa. Todo había sido parte de un plan para convencerme de que yo era vieja y tonta. Para hacerme creer que necesitaba su ayuda. Para tomar control de mi dinero y de mi vida. Pero se habían equivocado. Porque yo no era vieja y tonta. Era vieja y sabia. Y había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Me levanté de la cama cuando el sol comenzó a salir. Me vestí despacio. Me peiné frente al espejo. Me miré a los ojos.
Y me hice una promesa. Una promesa que iba a cumplir sin importar cuánto doliera. No iba a permitir que me robaran. No iba a permitir que me trataran como una tonta. No iba a permitir que mi propio hijo me faltara al respeto de esa manera. Porque con esta edad, una aprende algo fundamental. Que el silencio no es debilidad. Que la calma no es ignorancia. Y que una mujer que ha sobrevivido 64 años en este mundo sabe exactamente cómo protegerse. Incluso cuando el peligro viene de su propia sangre. Esa mañana desayuné sola. Octavio y Roberta seguían durmiendo. O al menos eso parecía. Yo preparé mi café como todas las mañanas. Corté una rebanada de pan. Unté un poco de mantequilla. Me senté en mi lugar de siempre, junto a la ventana, donde entra la luz del sol. Pero nada era como siempre. Porque ahora yo sabía la verdad. Sabía que mi hijo ya no me veía como su madre. Me veía como una fuente de dinero. Como un banco al que podía recurrir cuando quisiera. Como una vieja ingenua que no se daría cuenta de nada. Mientras tomaba mi café, recordé todas las veces que trabajé hasta quedarme sin fuerzas. Todas las veces que cosí ropa ajena hasta que mis dedos sangraban. Todas las veces que limpié casas de gente que me trataba como si yo fuera invisible. Todas las veces que vendí tamales bajo el sol ardiente de la plaza, sudando, con las piernas hinchadas, solo para poder pagar la escuela de Octavio. Recordé las veces que yo comí solo frijoles para que él pudiera comer carne. Las veces que me quedé con ropa vieja y remendada para que él pudiera tener ropa nueva. Las veces que me negué pequeños placeres para que él tuviera todo lo que necesitaba. Y algunas cosas que no necesitaba, pero que yo quería darle de todas formas. Porque era mi hijo. Porque lo amaba más que a mi propia vida. Y ahora ese hijo estaba planeando robarme. Escuché pasos en el pasillo. Roberta apareció en la cocina. Llevaba puesta una bata cara que yo sabía que había comprado con la tarjeta de crédito que Octavio no podía pagar. Me saludó con una sonrisa. Una sonrisa que ahora me parecía falsa. Artificial. Calculada. Buenos días, suegra. Qué temprano se levantó hoy. Le respondí con amabilidad. Porque yo también sabía fingir. Yo también sabía sonreír cuando por dentro sentía otra cosa. Le pregunté si había dormido bien. Ella dijo que sí. Se sirvió café. Se sentó frente a mí. Y comenzó a hablar. Habló de la nevera otra vez. Dijo que había estado pensando en eso toda la noche. Que realmente era una buena inversión. Que una nevera de esa calidad duraría muchos años. Que valdría la pena gastar ese dinero ahora para no tener que comprar otra después. Que además, ella sabía que yo tenía suficiente dinero guardado y que eso no sería problema para mí. La miré mientras hablaba. La miré fijamente. Y me di cuenta de algo. Roberta no solo quería mi dinero. Roberta me odiaba. Podía verlo en sus ojos. En la forma en que apretaba la taza de café. En la tensión de su mandíbula. Me odiaba porque yo era la madre de Octavio. Porque yo había estado primero. Porque mi hijo me amaba, o al menos me había amado alguna vez. Y ella no podía soportarlo. Le dije que $25,000 era mucho dinero. Que yo no estaba segura de que fuera necesario gastar tanto en una nevera. Que la que teníamos funcionaba perfectamente bien. Ella dejó de sonreír. Su expresión cambió. Se puso seria. Casi molesta. Es que usted no entiende, suegra. Las cosas han cambiado. La tecnología ha avanzado. Esa nevera vieja consume mucha electricidad. A la larga, le está costando más dinero. Una nevera nueva sería más eficiente. Le ahorraría dinero en el recibo de luz. Yo sabía que estaba mintiendo. Sabía que no le importaba el recibo de luz. Sabía que lo único que le importaba era mi dinero. Pero no dije nada. Solo asentí. Solo tomé mi café. Solo seguí escuchando. Octavio apareció unos minutos después. Se veía cansado. Tenía ojeras. Se sentó junto a Roberta y ella inmediatamente comenzó a hablarle de la nevera otra vez. Él me miró. Me miró con esos ojos que yo conocía desde que era un niño. Esos ojos que ahora me parecían diferentes. Más duros. Más fríos. Más lejanos. Mamá, Roberta tiene razón. Deberíamos comprar esa nevera.
Yo sé que es cara, pero tú tienes el dinero. Y nosotros vivimos aquí también. Sería una inversión para todos. Una inversión para todos. Qué fácil era para él hablar de mi dinero como si fuera de todos. Como si yo no lo hubiera ganado sola. Como si él hubiera puesto aunque fuera un peso de ese dinero. Como si tuviera algún derecho sobre lo que yo había construido con mi propio esfuerzo. Le dije que lo iba a pensar. Que necesitaba revisar mis cuentas. Que necesitaba ver si realmente podía gastar esa cantidad. Roberta suspiró con impaciencia. Octavio apretó los labios. Pero no dijeron nada más. Se levantaron de la mesa y se fueron a su cuarto. Yo me quedé ahí sentada, terminando mi café, mirando por la ventana. Afuera, el día era hermoso. El cielo estaba despejado. Los pájaros cantaban. La vida seguía como siempre. Pero dentro de esta casa, algo se había roto. Algo que nunca volvería a ser igual. Los días siguientes fueron insoportables. Roberta no dejaba de insistir con la nevera. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Siempre encontraba la forma de sacar el tema. De recordarme que yo tenía el dinero. De hacerme sentir como si yo fuera egoísta por no querer gastarlo en algo que ellos querían. Octavio también comenzó a presionarme. Me decía que yo era muy aferrada al dinero. Que no sabía disfrutar de la vida. ¿Qué de qué me servía tener tanto dinero guardado si no lo usaba? Que cuando yo muriera, ese dinero no se lo iba a poder llevar a la tumba. Cuando yo muriera. Esas palabras me helaron la sangre. Porque revelaban algo terrible. Que mi hijo ya estaba esperando mi muerte. Que ya estaba planeando qué hacer con mi dinero cuando yo ya no estuviera. Que yo ya no era una persona para él. Era solo un obstáculo entre él y su herencia. Una tarde, mientras yo estaba en mi cuarto, escuché que tocaban la puerta de entrada. Salí y vi que era un vendedor. Un hombre joven con un uniforme de alguna tienda de electrodomésticos. Traía folletos. Traía catálogos. Y Roberta lo había llamado. El hombre entró a la sala y comenzó a mostrarme neveras. Modelos carísimos. Con pantallas digitales. Con dispensadores de agua. Con compartimentos especiales para vinos. Cosas que yo nunca había necesitado en mi vida. Cosas que nadie realmente necesita. Roberta estaba a mi lado, señalando las fotos, diciendo que maravillosas eran. Octavio estaba del otro lado, asintiendo con todo lo que ella decía. Y yo estaba en el medio, sintiéndome acorralada. Sintiéndome presionada. Sintiéndome como si no tuviera opción. El vendedor me preguntó cuál me gustaba más. Le dije que ninguna. Que yo no estaba interesada en comprar una nevera nueva. Roberta se puso roja. Octavio apretó los puños. El vendedor se incomodó y se fue rápidamente. Cuando la puerta se cerró, Roberta explotó. Me dijo que yo era una tacaña. Que no sabía vivir. Que tenía el dinero pero no lo quería usar. Que era egoísta. Que solo pensaba en mí. Que no me importaban ellos. Que no me importaba la familia. Octavio no la detuvo. No me defendió. Solo se quedó ahí parado, mirándome con resentimiento. Como si yo fuera la mala de la historia. Como si yo fuera quien estaba haciendo algo malo. Me fui a mi cuarto sin decir nada. Cerré la puerta. Me senté en mi cama. Y por primera vez en muchos días, sentí ganas de llorar. No por ellos, sino por mí. Por todo lo que había perdido. Por la ilusión de tener una familia. Por el amor de un hijo que ya no existía. Pero no lloré. Porque algo dentro de mí había cambiado. Algo se había endurecido. Me había dado cuenta de que yo no podía seguir siendo la madre abnegada que da todo y no recibe nada a cambio. Tenía que ser otra cosa. Tenía que ser una mujer que se protege a sí misma. Esa noche, cuando todos dormían, saqué mis papeles del banco. Revisé mis estados de cuenta. Conté cuánto dinero tenía. Y tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. No iba a darles ni un peso. No iba a permitir que me robaran. No iba a permitir que me manipularan. Iba a proteger lo que era mío. Y si eso significaba perder a mi hijo, entonces así sería. Porque ya lo había perdido de todas formas. El hijo que yo conocía ya no existía.
Lo que quedaba era un hombre que yo no reconocía. Un hombre que había elegido el dinero por encima de su propia madre. Y si algo había aprendido en 64 años de vida, era esto: que el amor verdadero no pide, no exige, no manipula. Y que cuando alguien te trata así, no importa quién sea, tienes que saber decir que no. Incluso si ese alguien es tu propio hijo. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no había tenido en semanas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a confrontarlos. No iba a gritarles. No iba a llorar frente a ellos. Iba a actuar en silencio. Iba a proteger lo que era mío de la única forma inteligente. Sin drama. Sin escándalos. Solo con estrategia. Me vestí con cuidado. Elegí mi ropa más formal. Un vestido sencillo pero elegante. Me peiné. Me puse los aretes que mi esposo me regaló cuando cumplimos 20 años de casados. Me miré al espejo y vi a la mujer que realmente era. No era una víctima. Era una sobreviviente. Y los sobrevivientes saben cómo cuidarse. Salí de mi cuarto y fui directo a la cocina. Octavio y Roberta todavía dormían. Perfecto. No quería explicaciones. No quería preguntas. Preparé un café rápido. Tomé mi bolso. Revisé que tuviera mi identificación y mis documentos. Y salí de la casa sin hacer ruido. El banco abría a las 9. Llegué 10 minutos antes. Me senté en la banca de afuera a esperar. El sol de la mañana estaba tibio. La calle estaba tranquila. Todo parecía normal. Pero yo sabía que nada volvería a ser normal después de ese día. Cuando abrieron las puertas, fui la primera en entrar. Me dirigí directamente al escritorio de atención al cliente. Una chica joven me recibió con una sonrisa. Le dije que necesitaba hablar con un ejecutivo de cuentas. Que era urgente. Ella me pidió que esperara un momento. 5 minutos después, un señor de unos 40 años me llamó a su oficina. Se presentó como el señor Aranda. Me ofreció asiento. Me ofreció agua. Me preguntó en qué podía ayudarme. Y yo le dije la verdad. Toda la verdad. Le dije que mi hijo y mi nuera estaban planeando robarme. Que habían intentado tomar mi tarjeta sin mi permiso. Que estaban presionándome para gastar mi dinero en cosas innecesarias. Que temía que intentaran acceder a mi cuenta de alguna forma. Que necesitaba protegerme. El señor Aranda me escuchó con atención. No me juzgó. No me hizo sentir como una exagerada. Solo tomó notas. Asintió. Y me dijo que entendía perfectamente. Que lamentablemente había visto casos similares muchas veces. Que yo había hecho bien en venir. Me explicó las opciones que tenía. Podía cambiar todos mis códigos de acceso. Podía cancelar mi tarjeta actual y solicitar una nueva. Podía agregar alertas de seguridad a mi cuenta para que me notificaran cualquier movimiento. Podía incluso abrir una nueva cuenta en otro banco y transferir la mayor parte de mi dinero ahí. Le dije que quería hacer todo eso. Todo lo que fuera necesario para protegerme. Él sonrió con comprensión y comenzó a hacer los trámites. Primero cambiamos todas mis contraseñas. El PIN de mi tarjeta. Las respuestas de seguridad. Todo. Después cancelamos mi tarjeta vieja y solicitamos una nueva que llegaría a la sucursal en 3 días, no a mi casa. Activamos alertas por mensaje de texto para cualquier transacción mayor a $100. Y configuramos la cuenta para que cualquier retiro mayor a $1000 requiriera mi presencia física en el banco con identificación. Pero eso no fue suficiente para mí. Le pregunté al señor Aranda si podíamos hacer algo más. Algo que realmente asegurara que nadie pudiera tocar mi dinero sin mi autorización. Él pensó un momento y después me sugirió algo que me pareció perfecto. Podíamos crear una cuenta secundaria con solo $1000. Una cuenta de señuelo. Si alguien lograba acceder a mi información, solo vería esa cuenta. La cuenta principal, con todos mis ahorros reales, quedaría invisible en las consultas normales. Solo yo podría acceder a ella con un código especial. Acepté inmediatamente. El señor Aranda trabajó en su computadora durante casi 1 hora. Hizo llamadas. Llenó formularios. Verificó mi identidad 3 veces. Y finalmente me entregó todos los nuevos documentos.
Me explicó que mi dinero estaba ahora más seguro que nunca, que incluso si alguien robaba mi tarjeta, no podría hacer nada con ella porque el PIN era nuevo, que incluso si alguien lograba entrar a mi cuenta en línea, solo vería los $1000 de la cuenta secundaria, que mis verdaderos ahorros estaban protegidos en una cuenta que nadie sabría que existía. Le di las gracias. Le estreché la mano. Y salí de ese banco sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Había tomado el control. Había actuado con inteligencia. Había protegido lo que era mío sin necesidad de gritar ni de pelear. Caminé por la calle de regreso a casa. Me detuve en una panadería y compré pan dulce. Me detuve en el mercado y compré flores frescas. Actué como si nada hubiera pasado. Como si hubiera salido a hacer mandados normales. Porque no quería que sospecharan nada. No todavía. Cuando llegué a casa, Octavio y Roberta ya estaban despiertos. Estaban en la sala. Cuando me vieron entrar con las bolsas, Roberta me preguntó dónde había estado. Le dije que había ido a comprar pan. Ella miró las bolsas con desconfianza, pero no dijo nada más. Fui a la cocina y guardé el pan. Puse las flores en un florero con agua. Preparé café fresco. Todo normal. Todo tranquilo. Como si mi corazón no estuviera latiendo rápido. Como si no acabara de dar el paso más importante de mi vida. Esa tarde, Roberta volvió a sacar el tema de la nevera. Pero esta vez su tono era diferente. Más urgente. Más desesperado. Me dijo que el vendedor había llamado. Que había una oferta especial. Que si comprábamos esa semana, nos hacían un descuento del 10%. Que solo quedaban 2 unidades disponibles. Que teníamos que decidir ya. La miré a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. No sentí la necesidad de complacerla. Solo sentí una calma profunda. Una certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. Le dije que no iba a comprar esa nevera. Que la que teníamos funcionaba bien. Que no veía la necesidad de gastar esa cantidad de dinero. Que mi decisión era final. Roberta se puso pálida. Octavio, que estaba a su lado, apretó la mandíbula. Sentí la tensión en el aire. Pero no me moví. No cambié de expresión. Solo los miré con calma y esperé a ver qué harían. Roberta se levantó bruscamente del sofá. Murmuró algo entre dientes y se fue a su cuarto dando pasos fuertes. Octavio se quedó ahí, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Había sorpresa. Había enojo. Había algo más. Algo que parecía miedo. Mamá, necesitamos hablar. Le dije que no había nada que hablar. Que yo había tomado una decisión y que él tenía que respetarla. Él se acercó a mí. Se sentó en la silla frente a la mía. Y por un momento vi al niño que había sido. Al niño que me abrazaba cuando tenía miedo. Al niño que me decía que me amaba. Al niño que prometía cuidarme siempre. Pero ese niño ya no existía. El hombre frente a mí era otra persona. Una persona que yo ya no reconocía. Mamá, tú no entiendes. Nosotros realmente necesitamos ese dinero. Tenemos deudas. Tenemos problemas. Y tú tienes tanto guardado. No te cuesta nada ayudarnos. No me cuesta nada. Esas palabras me atravesaron. Porque revelaban que él no tenía idea. No tenía idea de cuánto me había costado cada dólar de ese dinero. No tenía idea de cuántos años había trabajado. De cuántas noches había llorado de cansancio. De cuántas veces había sacrificado mis propios sueños por los suyos. Le dije que ese dinero era mío. Que yo lo había ganado. Que yo había decidido guardarlo para mi vejez. Para tener seguridad. Para no depender de nadie. Y que no iba a gastarlo en cosas innecesarias solo porque él y su esposa no sabían administrar su propio dinero. Se puso de pie. Su expresión cambió. Se volvió dura. Fría. Me miró de una forma que nunca me había mirado antes. Y dijo algo que me rompió el corazón. Pues entonces espero que ese dinero te haga compañía cuando estés sola. Porque nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Se fue a su cuarto y cerró la puerta de un golpe. Yo me quedé ahí sentada, con las manos temblando, con el corazón acelerado. Pero no lloré. No me derrumbé. Porque sabía que había hecho lo correcto.
Esa noche, me acosté temprano. Cerré mi puerta con seguro. Y dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Yo había tomado las decisiones. Yo me había protegido a mí misma. Y si querían seguir intentando, iban a descubrir que una mujer de 64 años puede ser mucho más lista de lo que ellos imaginaban. Porque el respeto no se ruega, se gana. Y cuando alguien lo pierde, no importa cuánto amor hayas sentido por esa persona, tienes que saber defenderte. Incluso si esa persona es tu propio hijo. Los días que siguieron fueron tensos. La casa se llenó de un silencio pesado. De esos silencios que duelen más que las palabras. Octavio y Roberta apenas me hablaban. Cuando yo entraba a una habitación, ellos salían. Cuando yo preparaba comida, ellos comían en su cuarto. Era como vivir con fantasmas. Fantasmas llenos de rencor. Pero yo no iba a ceder. No iba a disculparme por proteger lo que era mío. No iba a rogarles que me hablaran. Si ellos habían decidido tratarme así solo porque no les di mi dinero, entonces yo había tomado la decisión correcta. Porque eso confirmaba que nunca se trató de amor. Se trató siempre de interés. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del patio, escuché que sonaba el teléfono de la casa. Era un teléfono viejo que yo mantenía porque me gustaba. Porque me recordaba a épocas más simples. Contesté. Era una voz de mujer que no conocía. Buenos días. Hablo del Banco Central. Estamos intentando verificar una transacción reciente en su cuenta. Necesitamos que confirme algunos datos. Le dije que yo no había hecho ninguna transacción reciente. La mujer insistió. Dijo que aparecía un cargo de $500 en una tienda de electrodomésticos. Que necesitaban verificar que había sido yo. Le dije que definitivamente no había sido yo. Que no había comprado nada en ninguna tienda. Hubo un silencio del otro lado. Después la mujer me pidió mi número de tarjeta para verificar. Y ahí supe que algo andaba mal. Porque el banco nunca te pide el número de tarjeta por teléfono. Le dije que yo no iba a dar esa información. Que si había algún problema, iría personalmente al banco. La mujer insistió. Su voz se volvió más urgente. Más nerviosa. Dijo que era importante. Que podían estar robándome. Que necesitaba actuar rápido. Pero yo ya había entendido. Esta no era una llamada del banco. Era un intento de robo. Y sospechaba quién estaba detrás. Colgué el teléfono sin decir nada más. Me quedé ahí parada, con el corazón acelerado. Caminé hacia el cuarto de Octavio y Roberta. La puerta estaba cerrada, pero podía escuchar voces adentro. Voces que hablaban en susurros. Voces que sonaban frustradas. Toqué la puerta. El silencio fue inmediato. Después escuché pasos. Roberta abrió. Me miró con una expresión neutra. Casi aburrida. Como si yo fuera una molestia. ¿Qué quiere, suegra? Le pregunté si había sido ella quien había llamado haciéndose pasar por el banco. Su expresión no cambió, pero vi algo en sus ojos. Un destello. Una confirmación silenciosa. Negó con la cabeza y me dijo que no sabía de qué le estaba hablando. Que yo estaba inventando cosas. Que tal vez estaba confundida. Confundida. Esa palabra otra vez. Como si yo fuera una vieja loca que no sabía distinguir la realidad. Como si mi mente estuviera fallando. Como si ellos pudieran manipularme con esa narrativa. Le dije que sabía perfectamente lo que estaba pasando. Que no era tonta. Que no iba a caer en sus trucos. Roberta sonrió. Fue una sonrisa fría. Una sonrisa sin alegría. Y me dijo algo que me heló la sangre. Usted es la que está haciendo esto difícil. Solo queremos ayudarla. Pero usted no nos deja. Un día va a estar sola y se va a arrepentir de habernos tratado así. Cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada, sintiendo como la rabia subía por mi pecho. Pero no golpeé la puerta. No grité. No lloré. Solo respiré hondo y me fui a mi cuarto. Porque sabía que reaccionar era darles poder. Y yo no iba a darles ese gusto. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por alerta. Sentía que algo iba a pasar. Que ellos estaban planeando algo más. Y no me equivoqué.
Alrededor de la 1 de la mañana escuché ruidos. Ruidos suaves. Como de alguien caminando descalzo por el pasillo. Me quedé inmóvil en mi cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Vi la sombra de alguien del otro lado. Vi cómo intentaban girar la perilla. Pero estaba con seguro. Siempre ponía el seguro desde aquella madrugada en que los escuché planeando robarme. Escuché un suspiro de frustración. Y después los pasos se alejaron. Al día siguiente, cuando ellos salieron de la casa, revisé mi cuarto. Busqué si faltaba algo. Si habían movido algo. Y entonces lo vi. Mi joyero estaba en un lugar diferente. Alguien lo había tocado. Alguien lo había revisado. Lo abrí y conté las pocas joyas que tenía. Estaban todas ahí. Pero sabía que no buscaban joyas. Buscaban papeles. Buscaban información. Buscaban la forma de acceder a mi dinero. Tomé todos mis documentos importantes. Los estados de cuenta nuevos que el banco me había dado. Los papeles del apartamento. Mi testamento. Mi identificación de respaldo. Todo. Lo guardé en una bolsa de tela y salí de la casa. Caminé 3 cuadras hasta la casa de mi amiga Laura. Laura y yo nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Habíamos criado a nuestros hijos juntas. Habíamos compartido penas y alegrías. Ella sabía todo sobre mi situación. Le había contado todo desde el principio. Y ella era la única persona en quien yo confiaba completamente. Cuando abrió la puerta y me vio con la bolsa en las manos, supo inmediatamente lo que estaba pasando. Me hizo pasar. Me preparó té. Me sentó en su sala. Y me escuchó sin interrumpir mientras yo le contaba todo. La llamada falsa. Los pasos en la noche. El joyero movido. Todo. Laura negó con la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. No podía creer que Octavio fuera capaz de esto. Ella lo había visto crecer. Ella lo recordaba como un niño bueno. Como un joven trabajador. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había cambiado tanto? Le dije que no lo sabía. Que tal vez siempre había sido así y yo no lo había querido ver. O tal vez Roberta lo había cambiado. O tal vez el dinero saca lo peor de las personas. No importaba ya. Lo importante era protegerme. Le pedí que guardara esos documentos. Que los escondiera en algún lugar seguro de su casa. Que no le dijera a nadie que los tenía. Ella aceptó sin dudarlo. Tomó la bolsa y la guardó en un cajón de su cuarto. Después me abrazó. Fue un abrazo largo. Un abrazo que necesitaba. Un abrazo que me recordó que no estaba sola. Que todavía había personas que me querían de verdad. Cuando regresé a mi casa, Octavio y Roberta ya habían vuelto. Estaban en la sala. Cuando me vieron entrar, Octavio se puso de pie. Su expresión era seria. Oscura. Se acercó a mí y me preguntó dónde había estado. Le dije que había ido a visitar a Laura. Él me preguntó por qué. Le dije que porque era mi amiga y podía visitarla cuando quisiera. Él insistió. Me preguntó si había llevado algo conmigo. Si había sacado algo de la casa. Sentí como el aire se volvía más denso. Roberta también se había puesto de pie. Me miraban los dos. Esperando mi respuesta. Buscando alguna señal. Alguna confirmación de sus sospechas. Les dije que no había sacado nada. Que solo había ido a tomar té con mi amiga. Octavio no me creyó. Podía verlo en su cara. Caminó hacia mi cuarto. Yo lo seguí. Lo vi entrar y empezar a revisar. Abrió mi armario. Revisó mis cajones. Buscó debajo de mi cama. Buscó en todos lados. Le pregunté qué estaba buscando. No me respondió. Siguió buscando. Roberta se unió a él. Entre los dos revisaron cada rincón de mi habitación. Y yo los dejé. Los dejé hacer. Porque sabía que no iban a encontrar nada. Porque todo lo importante estaba a salvo. Lejos de sus manos. Cuando terminaron de buscar, Octavio me miró con rabia. Con frustración. Sabía que yo había movido algo. Sabía que yo había actuado. Pero no podía probarlo. No podía hacer nada. Y eso lo estaba volviendo loco.
¿Dónde están los papeles del apartamento, mamá? Le dije que estaban guardados en un lugar seguro, que no eran asunto suyo, que ese apartamento era mío y seguiría siendo mío, que yo no iba a entregarle nada, que si quería algo, tendría que ganárselo por sí mismo, como yo lo había hecho. Se acercó a mí, quedó frente a frente conmigo, y por un momento pensé que iba a gritarme, que iba a perder el control, pero no lo hizo. Solo me miró con una frialdad que me partió el alma, y dijo algo que nunca olvidaré. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Te vas a quedar sola. Y cuando necesites ayuda, no voy a estar. Le dije que prefería estar sola a estar rodeada de gente que solo me quería por mi dinero. Que si esa era su decisión, que se fuera cuando quisiera. Que la puerta estaba abierta. Salió de mi cuarto hecho una furia. Roberta lo siguió. Los escuché discutir en su habitación. Escuché portazos. Escuché palabras duras. Escuché cómo el plan que habían construido con tanto cuidado se desmoronaba frente a ellos. Y yo me senté en mi cama, con las manos todavía temblando, pero con la cabeza en alto. Porque había ganado esta batalla. Había protegido lo mío. Había demostrado que no era una vieja débil a la que podían engañar fácilmente. Pero sabía que esto no había terminado. Sabía que ellos no se iban a rendir tan fácil. Sabía que iban a intentar algo más desesperado, algo más peligroso. Y yo tenía que estar lista. Tenía que estar alerta. Porque la guerra apenas comenzaba. Los días se arrastraban como heridas abiertas. Octavio y Roberta ya no intentaban disimular su hostilidad. Me miraban con desprecio. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente. Como si fuera un mueble más de la casa. Un estorbo que tenían que soportar hasta encontrar la forma de deshacerse de mí. Pero yo seguía firme. Seguía alerta. Seguía protegiendo lo que era mío. Una mañana, mientras preparaba café, escuché a Roberta hablando por teléfono en la sala. Hablaba en voz baja, pero yo podía escuchar algunas palabras. Estaba hablando con alguien sobre mí. Decía que yo me estaba volviendo difícil. Que ya no era razonable. Que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Que necesitaban actuar pronto antes de que fuera demasiado tarde. Actuar pronto. Esas palabras me pusieron en alerta máxima. ¿Qué estaban planeando ahora? ¿Hasta dónde eran capaces de llegar? Esa tarde decidí salir de la casa. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar con claridad lejos de esas miradas cargadas de odio. Caminé hasta la plaza del barrio. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol. Vi a las palomas. Vi a los niños jugar. Vi la vida pasar frente a mí. Una vida simple. Una vida que yo había trabajado tanto para tener y que ahora me estaban intentando quitar. Cuando regresé a casa, algo andaba mal. Lo sentí apenas crucé la puerta. El ambiente era diferente. Más tenso. Más cargado. Octavio estaba en la sala con otro hombre. Un hombre que yo no conocía. Vestía traje. Llevaba un maletín. Tenía ese aspecto de gente que trabaja con papeles. Con documentos. Con asuntos legales. Octavio me vio entrar y sonrió. Fue una sonrisa extraña. Una sonrisa que no me gustó nada. Me presentó al hombre. Dijo que era el licenciado Treviño. Un abogado. Y que venía a ayudarnos con unos trámites importantes. ¿Qué trámites? Le pregunté. Octavio me pidió que me sentara. Que necesitábamos hablar. Que era algo importante. Yo no me senté. Me quedé de pie. Con mi bolso todavía en la mano. Lista para salir corriendo si era necesario. El licenciado Treviño sacó unos documentos de su maletín. Me explicó que Octavio lo había contactado porque estaba preocupado por mí. Porque había notado que yo estaba teniendo problemas de memoria. Que me confundía con facilidad. Que olvidaba cosas. Que tal vez necesitaba ayuda para administrar mis asuntos. Sentí como la sangre me hervía. Esto era una trampa. Una trampa para declararme incapaz. Para quitarme el control de mi dinero. Para que Octavio pudiera hacerse cargo de todo. Para robarme legalmente. Le dije al abogado que yo estaba perfectamente bien. Que mi memoria funcionaba a la perfección.
que no necesitaba que nadie administrara mis asuntos, que podía hacer todo por mí misma. El licenciado asintió y me dijo que solo era una precaución, que era normal a mi edad, que muchas personas lo hacían. Octavio intervino. Dijo que él solo quería ayudarme, que no quería que me estafaran, que no quería que perdiera mi dinero por algún error, que si le daba poder legal sobre mis cuentas, él se encargaría de todo. Yo solo tendría que preocuparme por descansar, por disfrutar mis últimos años. Mis últimos años. Como si yo ya estuviera al borde de la tumba. Como si ya no me quedara tiempo. Como si ya no importara lo que yo quisiera. Les dije que no iba a firmar nada, que no iba a darle poder sobre nada a nadie, que mis asuntos eran míos y solo míos. El licenciado me miró con expresión seria. Me dijo que él entendía mi posición, pero que debía pensar bien las cosas, que a veces el orgullo nos hace tomar malas decisiones. Le dije que se fuera de mi casa, que no había nada más que hablar, que no iba a firmar ningún documento. Octavio se puso de pie. Intentó calmarme, intentó convencerme, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Le abrí la puerta al abogado y le pedí que se marchara. El licenciado Treviño guardó sus papeles. Me dio su tarjeta por si cambiaba de opinión. Y se fue. Cuando la puerta se cerró, Octavio explotó. Me gritó que yo estaba siendo terca, que estaba siendo irracional, que él solo quería ayudarme, que yo no entendía nada. Le grité de vuelta. Le dije que sí entendía, que entendía perfectamente que él solo quería mi dinero, que todo esto era un plan para robarme, que yo no era tonta, que sabía exactamente lo que estaba pasando. Roberta apareció desde la cocina. Se paró junto a Octavio. Los dos me miraban con una mezcla de rabia y frustración. Y entonces Roberta dijo algo que confirmó todas mis sospechas. Usted no puede cuidar de sí misma. Usted es vieja. Usted necesita ayuda. Y nosotros somos su familia. Tenemos derecho a saber qué tiene. Tenemos derecho a protegerla. Derecho. Esa palabra otra vez. Como si tener sangre compartida les diera derecho sobre mi vida. Sobre mi dinero. Sobre mis decisiones. Les dije que ellos no tenían ningún derecho sobre nada mío. Que yo era dueña de mi vida. Que mientras yo estuviera consciente y cuerda, nadie iba a decidir por mí. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Los escuché discutir afuera. Escuché cómo Octavio golpeaba la pared con frustración. Escuché cómo Roberta decía que tenían que hacer algo ya, que no podían esperar más, que cada día que pasaba yo me volvía más difícil de controlar. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, sentada en mi cama, escuchando cada ruido de la casa, esperando, alerta, porque sabía que algo iba a pasar. Lo presentía en el aire, en el silencio pesado, en la tensión que llenaba cada rincón. Y no me equivoqué. Alrededor de las 2 de la madrugada escuché voces otra vez. Las mismas voces susurrantes que había escuchado aquella primera noche. Las voces que lo habían comenzado todo. Me levanté despacio de la cama. Caminé hasta la puerta. Pegué mi oído a la madera. Era Roberta. Estaba hablando por teléfono con alguien. Hablaba rápido. Nerviosa. Desesperada. Decía que las cosas no estaban saliendo como habían planeado. Que yo era más lista de lo que pensaban. Que había movido el dinero. Que había escondido los papeles. Que necesitaban ayuda. La otra persona del teléfono debía estar dándole instrucciones, porque Roberta solo escuchaba y asentía. Después dijo algo que me heló la sangre. Sí, entiendo. Mañana mismo vamos al banco. Intentaremos con la cuenta vieja. Si ella cambió todo, buscaremos otra forma. Pero tiene que funcionar. Ya no podemos seguir esperando. Hubo una pausa. Después escuché la voz de Octavio. Estaba con ella, hablando en susurros. Decía que tal vez deberían intentar conseguir una copia de mi identificación. Que con eso y con mi fecha de nacimiento tal vez podrían responder las preguntas de seguridad del banco. Que valía la pena intentarlo. Roberta estuvo de acuerdo. Dijo que revisarían mis cosas otra vez.
que buscarían cualquier información que pudieran usar, que esta vez no fallarían. Y después dijo algo más. Algo que me hizo entender que el peligro era más real de lo que había imaginado. Y si nada de eso funciona, tendremos que convencer a un juez de que ella no está bien. El licenciado Treviño dijo que con testimonios nuestros y un examen médico podríamos conseguir la tutela. Y entonces todo sería nuestro. Tutela. Querían declararme incapaz legalmente. Querían quitarme todos mis derechos. Querían convertirme en una prisionera en mi propia vida. Y después tomar todo. Mi dinero. Mi casa. Mi dignidad. Todo. Me alejé de la puerta. Volví a mi cama. Me senté en la oscuridad. Y por primera vez en todo este tiempo, sentí miedo. Miedo real. Porque me di cuenta de que esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre mi libertad. Era sobre mi vida. Pero junto con el miedo vino algo más. Vino rabia. Vino determinación. Vino la certeza absoluta de que yo no iba a permitir que esto pasara. No iba a permitir que me quitaran lo que había construido. No iba a permitir que me encerraran como a una loca solo porque querían mi dinero. Porque yo era Griselda Muñiz. Y había sobrevivido a cosas peores que esto. Había sobrevivido a la pobreza. Había sobrevivido a criar un hijo sola. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había sobrevivido a 64 años en este mundo cruel. Y no iba a dejar que mi propio hijo me destruyera. Cuando el sol comenzó a salir, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Ya tenía un plan. Un plan que pondría fin a todo esto de una vez por todas. Un plan que les demostraría que habían subestimado a la persona equivocada. Porque ellos creían que yo era una víctima fácil. Una vieja asustada y sola. Pero estaban a punto de descubrir que esa vieja tenía más fuerza de la que ellos jamás imaginaron. Y que cuando una mujer decide defenderse, no hay trampa que funcione. No hay mentira que la detenga. No hay traición que la destruya. Solo hay justicia. Una justicia silenciosa pero implacable. Una justicia que llegaría más pronto de lo que ellos esperaban. Esa mañana me levanté con una calma que yo misma no esperaba. No era la calma de la resignación. Era la calma de quien sabe exactamente lo que va a hacer. De quien ha tomado una decisión y ya no tiene dudas. Me vestí despacio. Me peiné frente al espejo. Me miré a los ojos y vi a la mujer que realmente era. Una mujer que no iba a rendirse. Una mujer que iba a luchar hasta el final. Salí de mi cuarto y fui directo a la cocina. Octavio y Roberta ya estaban ahí. Desayunaban en silencio. Cuando me vieron entrar, intercambiaron una mirada. Una mirada cargada de intención. Sabía lo que iban a hacer. Sabía que hoy era el día en que intentarían ejecutar su plan. Les preparé café. Actué con normalidad. Como si nada hubiera pasado. Como si no los hubiera escuchado la noche anterior planeando destruir mi vida. Roberta me dio los buenos días con una sonrisa falsa. Octavio apenas me miró. Tenía esa expresión tensa de alguien que está a punto de hacer algo que sabe que está mal. Desayunamos en silencio. Yo comí mi pan con calma. Tomé mi café despacio. Disfruté cada sorbo. Porque sabía que cuando este día terminara, nada volvería a ser igual. Porque sabía que esta era la última vez que íbamos a sentarnos juntos como familia. Aunque familia ya no éramos. Eso se había roto hace mucho tiempo. Cuando terminé de desayunar, me levanté y lavé mi taza. Octavio se puso de pie también. Me dijo que él y Roberta tenían que salir. Que tenían que hacer unas diligencias. Que volverían en unas horas. Yo solo asentí. No pregunté nada. No dije nada. Solo los vi irse. Pero yo sabía a dónde iban. Iban al banco. Iban a intentar sacar mi dinero. Iban a intentar acceder a mi cuenta con cualquier información que hubieran conseguido. Iban a intentar convencer a alguien de que tenían derecho sobre mi dinero. Esperé 10 minutos después de que se fueran. Después tomé mi teléfono y llamé al banco. Pedí hablar con el señor Aranda. Me dijeron que lo transferirían. Cuando escuché su voz, respiré aliviada. Señor Aranda, soy Griselda Muñiz. Llamo porque creo que mi hijo va a intentar acceder a mi cuenta hoy. Quiero que usted esté alerta.
Quiero que si él aparece por ahí preguntando por mi dinero, usted me llame inmediatamente. Y quiero que no le dé ninguna información. El señor Aranda me dijo que entendía, que tomaría nota de mi llamada, que si alguien intentaba acceder a mi cuenta sin mi autorización, activaría el protocolo de seguridad, que no me preocupara, que mi dinero estaba protegido. Colgué el teléfono y me senté a esperar. El tiempo pasaba lento. Cada minuto parecía una hora. Miré el reloj. Miré por la ventana. Esperé, porque sabía que la llamada llegaría. Sabía que Octavio intentaría algo. Y sabía que cuando lo hiciera, todo se derrumbaría para ellos. 40 minutos después, mi teléfono sonó. Era el señor Aranda. Señora Muñiz, su hijo está aquí. Está intentando acceder a su cuenta. Dice que usted le dio permiso. Dice que usted está enferma y que él necesita sacar dinero para pagar sus medicinas. ¿Es esto cierto? Le dije que no. Que yo no estaba enferma. Que yo no le había dado ningún permiso. Que él estaba mintiendo. Que por favor activara el protocolo de seguridad y no le permitiera tocar nada de mi dinero. El señor Aranda me dijo que así lo haría. Me dijo que Octavio estaba insistiendo mucho. Que estaba poniéndose agresivo. Que iba a tener que llamar a seguridad si no se calmaba. Le dije que hiciera lo que tuviera que hacer. Que protegiera mi cuenta. Que ese era mi dinero y nadie más que yo tenía derecho a tocarlo. Colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo. De rabia. De indignación. Mi propio hijo estaba en el banco en este momento intentando robarme. Mintiendo sobre mí. Diciendo que yo estaba enferma. Usando mi supuesta enfermedad como excusa para quitarme todo. Me senté en el sofá a esperar. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que regresaran. Pero sabía que cuando lo hicieran, todo explotaría. Y yo estaba lista. Más que lista. Estaba preparada para enfrentarlos. Para decirles todo lo que tenía guardado. Para terminar con esta farsa de una vez por todas. 2 horas después escuché la puerta abrirse. Escuché pasos furiosos entrando a la casa. Escuché la voz de Roberta maldiciendo. Escuché a Octavio respirando pesado. Entraron a la sala y me vieron ahí. Sentada. Calmada. Esperándolos. Octavio se quedó parado frente a mí. Su cara estaba roja. Sus manos temblaban. Tenía esa expresión de alguien que acaba de ser humillado. De alguien cuyo plan falló estrepitosamente. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Por qué le dijiste al banco que no me diera acceso? Yo soy tu hijo. Tengo derecho. Me puse de pie. Lo miré directo a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí amor cuando lo miré. Solo sentí decepción, tristeza y una frialdad que yo misma no reconocía en mí. No tienes ningún derecho. Ese dinero es mío. Lo gané yo. Con mi trabajo. Con mi esfuerzo. Con mis sacrificios. Y tú no tienes derecho a tocarlo. Mucho menos mintiendo. Mucho menos diciendo que estoy enferma. Roberta se adelantó. Gritó que yo era una egoísta. Que ellos me habían cuidado. Que ellos habían estado ahí para mí. Que yo les debía. Me reí. Fue una risa amarga. Una risa sin alegría. ¿Qué me han cuidado? Ustedes se mudaron aquí porque no tenían dónde vivir. Porque no podían pagar su propia renta. Yo les abrí las puertas de mi casa. Yo les di techo. Yo les di comida. Y lo único que ustedes han hecho es planear cómo robarme. Cómo quitarme todo lo que tengo. Cómo declararme incapaz para quedarse con mi dinero. El silencio que siguió fue pesado. Octavio abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Roberta se puso pálida. Sabían que yo lo sabía todo. Sabían que los había escuchado. Sabían que su plan había terminado. Los escuché anoche. Escuché cada palabra. Escuché cómo planeaban ir al banco. Cómo planeaban conseguir mi identificación. Cómo planeaban declararme incapaz. Escuché todo. Y tomé medidas. Cambié todas mis contraseñas. Moví mi dinero. Escondí mis documentos. Hice todo lo necesario para protegerme. De ustedes. De mi propia sangre.
Octavio dio un paso hacia mí. Su expresión era de rabia pura, de frustración, de alguien que acaba de perderlo todo. Tú no entiendes nada. Nosotros necesitamos ese dinero. Tenemos deudas. Tenemos problemas. Y tú tienes tanto guardado sin hacer nada con él. ¿Para qué lo quieres? ¿Para llevártelo a la tumba? Mi voz salió fría. Más fría de lo que yo esperaba. Salió con una calma que asustaba. Lo quiero para vivir. Para tener seguridad. Para no depender de nadie. Y especialmente para no depender de un hijo que solo me ve como una fuente de dinero. Un hijo que está dispuesto a declararme loca para robarme. Un hijo que me ha traicionado de la peor forma posible. Caminé hacia la puerta de entrada. La abrí de par en par. Me volteé hacia ellos y dije las palabras que había estado guardando durante semanas. Las palabras que tenía que decir. Las palabras que cambiarían todo. Quiero que se vayan. Quiero que salgan de mi casa. Ahora. Los dos. Y no quiero volver a verlos nunca más. Roberta gritó que yo no podía hacer eso. Que ellos vivían aquí. Que tenían derechos. Le dije que esta casa estaba a mi nombre. Que yo era la dueña. Que yo decidía quién vivía aquí y quién no y que ellos ya no eran bienvenidos. Octavio me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de odio y dolor. De rabia y tristeza. Abrió la boca para decir algo. Tal vez para disculparse. Tal vez para suplicar. Pero Roberta lo tomó del brazo y lo jaló hacia su cuarto. Los escuché empacar. Escuché cajones abriéndose y cerrándose. Escuché maletas arrastrándose. Escuché voces discutiendo. Roberta le decía a Octavio que yo me arrepentiría. Que algún día yo los necesitaría y ellos no estarían. Octavio no decía nada. Solo empacaba en silencio. Media hora después salieron del cuarto con sus maletas. Pasaron junto a mí sin mirarme. Octavio se detuvo en la puerta. Se volteó hacia mí. Y por un momento vi al niño que había sido. Al niño que me abrazaba. Al niño que me decía que me amaba. Pero ese niño ya no existía. Adiós, mamá. No respondí. Solo mantuve la puerta abierta. Lo vi salir. Vi cómo Roberta salía detrás de él. Vi cómo subían sus maletas al carro. Vi cómo se alejaban por la calle. Y cuando ya no pude verlos más, cerré la puerta. Me quedé ahí parada. En el silencio de mi casa. En el vacío que habían dejado. Y entonces, solo entonces, las lágrimas llegaron. Lloré. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por los años que había dedicado a criarlo. Lloré por el amor que le había dado y que él había despreciado. Lloré por todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Pero también lloré de alivio. Porque la guerra había terminado. Porque yo había ganado. Porque había protegido lo que era mío. Porque había tenido el valor de hacer lo que tenía que hacer. Me sequé las lágrimas. Respiré hondo. Y caminé por mi casa. Mi casa. Vacía pero mía. Silenciosa pero en paz. Y por primera vez en meses, me sentí libre. Los primeros días después de que se fueron extraños. La casa se sentía diferente. Más grande. Más silenciosa. Pero no era un silencio pesado como antes. Era un silencio limpio. Un silencio que me permitía respirar. Un silencio que era mío. Me desperté esa primera mañana sola y por un momento olvidé lo que había pasado. Esperé escuchar los pasos de Octavio en el pasillo. Esperé escuchar la voz de Roberta quejándose de algo. Pero no escuché nada. Solo el canto de los pájaros afuera de mi ventana. Solo el sonido del viento moviendo las cortinas. Solo paz. Me levanté despacio. Preparé mi café. Esta vez no tuve que preparar para 3. Solo para mí. Me senté en mi lugar junto a la ventana y miré el sol entrar por los cristales. Y me di cuenta de algo. Había olvidado lo que se sentía estar en paz en mi propia casa. Había olvidado lo que era no tener que estar alerta todo el tiempo. Había olvidado cómo era vivir sin miedo. Laura vino a visitarme esa tarde. Tocó la puerta con su toque característico. 3 golpes suaves. Cuando abrí, me abrazó sin decir nada. Solo me abrazó.
Y ese abrazo me dijo todo lo que necesitaba saber. Que ella entendía. Que ella estaba ahí. Que yo no estaba sola. Nos sentamos en la sala con té caliente. Le conté todo. Cómo había terminado. Cómo los había enfrentado. Cómo les había pedido que se fueran. Cómo habían salido de mi casa con sus maletas y su rabia. Laura me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, ella suspiró hondo. Hiciste lo correcto, Griselda. Sé que duele. Sé que es tu hijo. Pero no podías permitir que te destruyeran. No podías permitir que te quitaran tu dignidad, tu paz, tu vida. Le dije que lo sabía. Que en mi mente sabía que había hecho lo correcto. Pero que mi corazón todavía dolía. Porque por más que alguien te traicione, cuando es tu hijo, el amor no desaparece tan fácil. Se queda ahí. Duele. Sangra. Pero se queda. Laura me tomó de las manos. Me miró a los ojos. Y me dijo algo que necesitaba escuchar. El amor de madre no es ciego, Griselda. Es valiente. Y a veces ser valiente significa saber cuándo alejarte. Cuándo decir basta. Cuándo protegerte a ti misma. Porque no puedes cuidar de nadie si primero no te cuidas a ti. Esas palabras me hicieron llorar otra vez. Pero esta vez no fueron lágrimas de dolor. Fueron lágrimas de liberación. De aceptación. De entender que yo había hecho lo que tenía que hacer. Y que estaba bien sentir dolor por eso. Estaba bien extrañar a mi hijo. Estaba bien desear que las cosas hubieran sido diferentes. Pero también estaba bien haberlo dejado ir. Los días pasaron. Lentamente comencé a reorganizar mi vida. Limpié el cuarto que Octavio y Roberta habían usado. Lavé las sábanas. Abrí las ventanas. Dejé que el aire fresco entrara. Y mientras limpiaba, encontré cosas que ellos habían dejado. Una revista. Un bolígrafo. Una nota arrugada. Pequeñas huellas de su presencia que todavía estaban ahí. Guardé todo en una caja. No la tiré. No pude. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y tal vez algún día, si él cambiaba, si él entendía, si él pedía perdón de verdad, tal vez podríamos hablar. Tal vez podríamos sanar. Pero ese día no era hoy. Hoy yo necesitaba sanar sola. Necesitaba recuperarme. Necesitaba recordar quién era yo antes de todo esto. Una tarde recibí una llamada. Era de un número que no conocía. Dudé en contestar. Pero algo me hizo responder. Era Octavio. Su voz sonaba diferente. Más suave. Más cansada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Que había estado pensando. Que tal vez había cometido errores. Le dije que tal vez no era el momento. Que yo todavía estaba procesando todo. Que necesitaba tiempo. Él insistió. Dijo que solo quería que supiera algo. Que Roberta y él se habían separado. Que ella se había ido. Que cuando le dijo que no tenían el dinero que ella esperaba, cuando entendió que yo no les iba a dar nada, ella simplemente se fue. Lo dejó. Y él se dio cuenta de algo. Que ella nunca lo había amado a él. Solo había amado la idea de lo que él podría darle. Me quedé callada. No sabía qué decir. Parte de mí quería decirle que yo se lo había advertido. Que yo había visto quién era Roberta desde el principio. Pero no lo hice. Porque él ya estaba sufriendo suficiente. Y porque el dolor ya no servía de nada. Le pregunté dónde estaba viviendo. Me dijo que en un cuarto alquilado. Que estaba trabajando en una bodega. Que estaba tratando de pagar sus deudas. Que estaba tratando de rehacer su vida. Le dije que me alegraba. Que esperaba que lo lograra. Y después le dije algo que necesitaba decir. Octavio, yo te quiero. Siempre te voy a querer porque eres mi hijo. Pero lo que ustedes intentaron hacerme fue imperdonable. Me lastimaron de una forma que nunca imaginé posible. Y necesito tiempo para sanar. Necesito tiempo para mí. Así que por favor, no me llames por un tiempo. Cuando yo esté lista, si algún día estoy lista, yo te llamaré. Hubo silencio del otro lado. Después escuché su voz quebrada. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Colgué el teléfono. Y lloré otra vez. Pero esta vez las lágrimas eran diferentes.
Eran lágrimas de cierre, de entender que tal vez, algún día, podríamos sanar. Pero que ese día no era hoy. Hoy yo necesitaba enfocarme en mí. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer. Volví a coser. Saqué mi máquina vieja del armario y la puse en la mesa del comedor. Compré telas de colores. Comencé a hacer manteles, cojines, pequeñas cosas que me hacían feliz. Cosas que había dejado de hacer porque siempre estaba ocupada cuidando de otros. Cuidando de Octavio. Cuidando de la casa. Cuidando de todo menos de mí misma. Laura me invitó a unirme a su grupo de tejido. Un grupo de mujeres de nuestra edad que se reunían los martes en la tarde en el centro comunitario. Al principio dudé. No estaba segura de querer socializar. De querer contar mi historia. Pero Laura insistió. Me dijo que me haría bien estar rodeada de otras mujeres. De otras historias. De otras vidas. Fui al primer encuentro con nervios. Pero cuando llegué, encontré algo que no esperaba. Encontré mujeres como yo. Mujeres que habían vivido vidas largas. Mujeres que habían sufrido. Mujeres que habían sido traicionadas. Mujeres que habían tenido que tomar decisiones difíciles. Y mujeres que, a pesar de todo, seguían adelante. Una de ellas, Carmen, me contó su historia. Su hija la había dejado en un asilo y nunca más había vuelto a visitarla. Carmen había logrado salir de ahí, recuperar su apartamento, y ahora vivía sola pero feliz. Otra mujer, Hortensia, me contó cómo su esposo había intentado dejarla sin nada cuando se divorciaron. Pero ella había peleado. Había ido a juicio. Y había ganado. Escuchar esas historias me hizo sentir menos sola. Me hizo entender que lo que yo había vivido no era único. Que muchas mujeres de nuestra edad enfrentan traiciones. Enfrentan abusos. Enfrentan intentos de quitarles lo que es suyo. Pero que también muchas de nosotras luchamos. Nos defendemos. Y salimos adelante. Comencé a ir cada martes. Comencé a tejer con ellas. A compartir café. A reír. A contar historias. Y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a sanar. Comencé a recordar quién era yo. No solo la madre de Octavio. No solo la esposa que había sido. Sino Griselda. Una mujer con su propia vida. Con sus propios sueños. Con su propio valor. Un día, mientras caminaba de regreso del centro comunitario, pasé por una librería. Había un letrero en la ventana que anunciaba clases de pintura para adultos mayores. Me quedé mirando el letrero por un largo rato. Recordé que cuando era joven, antes de casarme, antes de tener a Octavio, yo había soñado con ser pintora. Pero la vida había tomado otro camino. Y ese sueño se había quedado guardado en algún rincón de mi corazón. Entré a la librería. Pregunté por las clases. La chica del mostrador me sonrió y me dio toda la información. Las clases eran los jueves por la tarde. El costo era accesible. Y no necesitaba experiencia previa. Solo ganas de aprender. Solo ganas de crear. Me inscribí ese mismo día. Y el jueves siguiente fui a mi primera clase. Había otras 10 personas. Todos mayores. Todos con historias. Todos buscando algo nuevo. Algo que los hiciera sentir vivos. El profesor nos enseñó lo básico. Cómo mezclar colores. Cómo sostener el pincel. Cómo ver el mundo de una forma diferente. Pinté mi primera obra esa tarde. Era simple. Un árbol. Un cielo. Un camino. Nada especial. Pero cuando la terminé y la vi ahí frente a mí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí orgullo. Sentí alegría. Sentí que estaba creando algo. Que estaba haciendo algo solo para mí. Sin obligaciones. Sin expectativas. Solo porque quería. Colgué esa pintura en mi sala cuando llegué a casa. La puse donde antes había una foto familiar de Octavio, Roberta y yo. La foto que ahora estaba guardada en un cajón. La pintura ocupó ese espacio. Y cada vez que la veía, me recordaba que yo estaba construyendo una nueva vida. Una vida que era mía. Una vida que nadie podía quitarme. Las semanas pasaron y me di cuenta de algo. Ya no pensaba en Octavio todo el tiempo. Ya no me despertaba con ese peso en el pecho.
Ya no sentía esa tristeza constante. Todavía dolía. Todavía extrañaba al hijo que pudo haber sido. Pero el dolor ya no me consumía. Ya no me definía. Había elegido la paz. Había elegido mi dignidad. Había elegido vivir. 3 meses habían pasado desde que Octavio y Roberta salieron de mi casa. 3 meses en los que mi vida había cambiado completamente. Ya no vivía con miedo. Ya no vivía en alerta constante. Vivía en paz. Una paz que había construido yo misma. Una paz que nadie podía quitarme. Era un sábado por la mañana. Había salido temprano a comprar flores frescas para la casa. Me gustaba tener flores en cada habitación. Me recordaban que la vida sigue, que la belleza existe, que vale la pena levantarse cada día. Mientras caminaba de regreso con mis flores, lo vi. Octavio estaba parado en la esquina de mi calle. Parecía haber perdido peso. Tenía ojeras. Se veía cansado. Más viejo de lo que realmente era. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él levantó la mano tímidamente, como queriendo saludar, como queriendo acercarse. Yo solo seguí caminando. No corrí. No cambié de dirección. Solo seguí mi camino. Pasé junto a él sin detenerme, sin hablar, sin mirar atrás. Porque todavía no estaba lista. Porque el perdón no se apresura. Porque sanar lleva tiempo. Escuché que me llamaba. Mamá. Esa palabra que antes me llenaba de amor ahora solo me traía recuerdos dolorosos. Seguí caminando. No me detuve. No me volteé. Solo seguí hacia mi casa. Hacia mi refugio. Hacia mi paz. Cuando llegué, cerré la puerta detrás de mí. Puse las flores en agua. Preparé café. Me senté en mi sofá. Y respiré tranquila. Porque había tomado la decisión correcta. Porque no le debía nada a nadie. Ni siquiera a mi hijo. Porque había aprendido algo fundamental en estos meses. Que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Esa tarde, Laura vino a visitarme como siempre hacía los sábados. Le conté que había visto a Octavio. Que él había intentado hablarme. Que yo había seguido de largo. Ella asintió con comprensión. ¿Y cómo te sentiste? Le dije la verdad. Que había sentido tristeza. Que todavía dolía. Que tal vez siempre dolería. Pero que también había sentido algo más. Había sentido firmeza. Había sentido certeza de que estaba haciendo lo correcto. Que no estaba lista para perdonar. Y que tal vez nunca lo estaría. Y que estaba bien. Que yo tenía derecho a proteger mi paz. A proteger mi corazón. A protegerme a mí misma. Laura sonrió. Me dijo que estaba orgullosa de mí. Que había recorrido un camino difícil. Que había tomado decisiones que pocas mujeres se atreven a tomar. Que había elegido mi dignidad por encima del amor mal entendido. Por encima de la culpa que la sociedad pone sobre las madres. Por encima de todo. Esa noche preparé mi cena favorita. Pollo en mole. Arroz. Tortillas calientes. Comí despacio. Disfrutando cada bocado. Mirando por la ventana el atardecer. Pensando en todo lo que había pasado. En todo lo que había perdido. Pero también en todo lo que había ganado. Había ganado mi libertad. Había ganado mi paz. Había ganado el derecho a vivir mi vida como yo quisiera. Sin manipulaciones. Sin mentiras. Sin traiciones. Había ganado algo que muchas personas nunca encuentran. Me había ganado a mí misma. Los días siguientes seguí con mi rutina. Mis clases de pintura los jueves. Mi grupo de tejido los martes. Mis caminatas matutinas. Mis cafés con Laura. Mi vida simple pero mía. Mi vida tranquila pero plena. Mi vida sin drama pero llena de pequeñas alegrías. Una tarde, mientras pintaba en mi clase, el profesor se detuvo frente a mi caballete. Miró mi obra. Era un paisaje. Un camino que se perdía en el horizonte. Un cielo lleno de colores. Un árbol solitario pero fuerte en medio del campo. Es hermoso, Griselda. Hay algo en esta pintura que transmite fuerza. Soledad, sí, pero también libertad. Como si el árbol hubiera elegido estar solo.
como si esa soledad fuera un acto de valentía. Sonreí, porque él había entendido, porque eso era exactamente lo que yo había querido pintar. Mi propia historia, mi propio camino, mi propia libertad. Los meses siguieron pasando. El dolor se fue haciendo más pequeño, más manejable. Todavía pensaba en Octavio. Todavía me preguntaba cómo estaría. Todavía deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Pero ya no me consumía. Ya no me quitaba el sueño. Ya no me robaba la paz. Había aprendido a vivir con esa cicatriz. Porque las cicatrices no desaparecen. Solo se vuelven parte de ti. Te recuerdan de dónde vienes. Te recuerdan lo que sobreviviste. Te recuerdan que eres más fuerte de lo que pensabas. Una mañana, mientras tomaba mi café junto a la ventana, vi un pájaro construyendo su nido en el árbol del jardín. Lo vi trabajar durante días, llevando ramitas, acomodándolas con cuidado, construyendo su hogar con paciencia, con dedicación, con amor propio. Y entendí que eso era exactamente lo que yo estaba haciendo. Estaba reconstruyendo mi nido. Estaba creando un hogar nuevo. No el hogar que había tenido antes. Ese ya no existía. Sino un hogar nuevo. Un hogar donde yo era la prioridad. Donde mi paz era lo más importante. Donde mi felicidad no dependía de nadie más que de mí misma. Abrí mi libreta y escribí algo que había estado sintiendo, pero no había podido expresar con palabras. Escribí sobre el perdón. Sobre cómo el perdón no significa olvidar. No significa volver. No significa permitir que te lastimen otra vez. Significa soltar. Significa dejar ir el peso. Significa elegir tu paz por encima de la venganza. Significa seguir adelante sin rencor, pero también sin ingenuidad. Escribí sobre las madres. Sobre cómo nos enseñan a dar todo. A sacrificarnos siempre. A poner a todos antes que a nosotras mismas. Pero sobre cómo nadie nos enseña a saber cuándo detenernos. Cuándo decir no. Cuándo alejarnos. Cuándo salvarnos a nosotras mismas. Escribí sobre la vejez. Sobre cómo la sociedad nos quiere hacer creer que somos inútiles. Que ya no servimos. Que solo estorbamos. Pero sobre cómo la vejez es en realidad sabiduría. Es fuerza. Es claridad. Es el momento en que finalmente entiendes que tu vida te pertenece. Que siempre te perteneció. Cerré la libreta y miré por la ventana. El sol brillaba. Los pájaros cantaban. La vida continuaba. Y yo estaba aquí. Viva. Libre. En paz. Mi cuenta bancaria estaba intacta. Mi apartamento seguía a mi nombre. Mis documentos estaban seguros. Mi dignidad estaba restaurada. Y lo más importante, mi alma estaba en calma. Había pagado un precio alto por esta paz. Había perdido a mi hijo. Había perdido la ilusión de tener una familia. Había perdido muchas cosas. Pero había ganado algo invaluable. Me había ganado a mí misma. Me había recuperado. Me había salvado. Y si algo había aprendido en estos 64 años de vida, era esto. Que la justicia no siempre viene con jueces ni con policías. A veces viene en forma de paz interior. Viene en forma de noches donde puedes dormir tranquila. Viene en forma de mañanas donde te despiertas sin miedo. Viene en forma de una vida que finalmente es tuya. Tomé el último sorbo de mi café. Sonreí mirando el horizonte. Y susurré para mí misma las palabras que se habían convertido en mi mantra. En mi verdad. En mi libertad. 3 monedas quedaron en aquella cuenta de señuelo. Y ninguna culpa quedó en mi conciencia. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y agradecí. Agradecí por la fuerza que encontré cuando más la necesitaba. Agradecí por la valentía de elegirme a mí misma. Agradecí por esta segunda oportunidad de vivir. De verdad vivir. Porque al final, eso era lo que importaba. No cuánto dinero tenías. No quién estaba a tu lado. Sino si podías mirarte al espejo y estar en paz con la persona que veías. Si podías dormir tranquila sabiendo que habías hecho lo correcto. Si podías vivir sin miedo. Sin culpa. Sin arrepentimientos. Y yo podía. Finalmente, después de todo, yo podía.